Bienvenida al Laboratorio de Asistencia Virtual. Hace mucho tiempo que tengo un sueño salvaje: acompañar a miles de mujeres en su crecimiento profesional. La asistencia virtual lo cambió todo para mí. Y quiero mostrarte que gracias a esta nueva profesión digital es posible conseguir un negocio compatible con tu vida personal, sencillo de implementar, rentable y escalable. Rescátate de la mediocridad gracias a la asistencia virtual. Bienvenida, compañera, al episodio 20 del Laboratorio de Asistencia Virtual. Esta semana no te traigo a una asistente virtual al uso. Esta semana te traigo a una pedazo de asistente virtual que ya ha dado un gran salto y que se ha transformado en la Project Manager de uno de los primeros clientes con los que empezó a trabajar como asistente virtual. Quiero que estés atenta a lo que Silvi Quevedo nos va a contar hoy, porque ella ha vivido un proceso de crecimiento brutal en menos de un año dentro de la profesión. Y a esto es a lo que me refiero cuando os digo que la profesión no tiene límites, que los límites te los pones tú, compañera. Escucha a Silvi y entenderás por qué. Muy bienvenida, Silvia. Tenemos hoy aquí a Silvi Quevedo. La Silvi Q que había por ahí. La Silvi Q más famosa de todo el mundo. Y bueno, la verdad es que es un placer compartir contigo este ratito. Ya te tuvimos de invitada junto a tu Antonio en la Semana de la Asistencia Virtual. Muchísimas gracias siempre por compartir estos ratitos, pero me apetecía mucho tenerte a ti sola y poder conocer un poquito más en profundidad tu historia y tener este ratito para charlar nosotras. Claro. Así es que, bueno, pues voy a dejar que seas tú la que nos cuente quién es Silvi Q. Venga, dale caña, empieza. Pues mira, yo soy la Silvi Q, la más inconformista de todas. Yo creo que básicamente lo que me ha pasado a mí siempre es que yo soy una persona que no tiene vocación, ¿sabes? Que es lo que me ha traído, digamos, al mundo de la asistencia virtual, ¿no? Yo soy de estas personas, a mí no me gustaría, por ejemplo, ser médico, porque yo no tengo vocación, ¿no? Yo veo a la gente que tiene mucha vocación y los médicos, los enfermeros, la gente del sector salud y tal, pero yo siempre decía, pero es que yo no tengo ninguna vocación. Yo no tengo ninguna vocación porque no había nada que me gustara lo suficiente como para dedicarme a algo, ¿no? Como para dedicarle en exclusiva, ¿no? Exacto. Entonces yo decía, pero es que a mí no hay nada que se me dé tan bien como para decir, bueno, es que mi vida va a ser esto, yo no sé, ser veterinario, ¿no? Que es una cosa súper vocacional y tal. Pues no, en realidad no se me daba mal nada en los estudios, pero tampoco era la panacea. Entonces yo decía, pues bueno, cualquier cosa, ¿no? Entonces lo que hice fue como todo, estudiar una carrera, ¿no? Yo estudié ingeniería en diseño industrial, me gradué como ingeniero en diseño industrial y tal, y bueno, me parecía guay, estaba bien, era creativo, no sé cuánto, pero tampoco era absolutamente, yo qué sé, como decir, este es mi sueño, yo voy a ser arquitecto, ingeniero para siempre, ¿no? Entonces empecé a trabajar, una cantidad de trabajo y tal, sin embargo, por lo general, había una constante, que era que sencillamente se me daba bien organizar, mantener el tipo, tenía, digamos que ese sentido de empatía, pero control y tal, una cantidad de pequeñas cositas, ¿no? Entonces, claro, yo decía, yo es que no sé para qué voy a servir, porque es que básicamente yo lo único que sé hacer es mandar y nada más. Yo siempre digo que mi madre me decía de pequeñita que era una marimandona y que luego me he dado cuenta con el tiempo de que es porque a mí se me daba bien era delegar.
Efectivamente, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues nada, yo ya soy ingeniero, ajá, qué bien, ¿no? Entonces después cogí y dije, pues cuando vine a España, vine a hacer un posgrado en museografía, porque yo decía, bueno, dentro de la ingeniería, pues los museos son chulos, tal, eso me gusta, no sé qué. Hice un posgrado, o sea, hice un máster en museografía, vale, ya lo tenía. Y yo, vale, genial. ¿Y ahora qué hago? Y entonces después empecé, ¿no? No, pero es que prefiero hacer un máster en gerencia de recursos humanos, ¿no? Venga, va, un máster en gerencia también, no sé cuánto. Entonces vivía en esa especie de insatisfacción continua, ¿no? Pero que tú además, bueno, tal vez tu familia también, ¿no? Te dice, joder, pero deberías agradecer, no estás conforme con nada, tal, tú continuamente, aquello del culo inquieto, ¿no? De esto no me interesa y esto tampoco, y esto sí, pero bueno, se me da bien, lo hago y bueno, tal, eso. Y así sucesivamente iba encadenando años y años de cosas y la única que se mantenía constante era que podía llegar casi siempre en todos los trabajos a tener un cargo de responsabilidad, un cargo donde yo tuviese que marcar las pautas, que digamos que cogía el grupo y era un poco líder de lo que estábamos planteándonos en cada uno de los trabajos, tal, y llegaba al mando intermedio, ¿no? Entonces, vale. Y eso se repetía constantemente, pero tampoco era una cosa de la que yo me daba cuenta, porque yo me centraba básicamente en estar insatisfecha con la vida. En decir, pero bueno, es que nada me basta, qué mal agradecida soy. ¿Cómo se me ocurre Claro, tener un eso trabajo es que más. ya doy gracias de tener un trabajo y ser tan mal agradecida persona que ni siquiera valoro lo que tengo? Pero es que en realidad cuando me di cuenta de que verdaderamente el punto no era ese, el punto no es ese, es que hay personas en el mundo que hoy en día se llaman multipotenciales y bueno, cada quien tiene una manera de decirlo, Sí, digámoslo así, ¿no? Yo generalmente lo llamo multitask, que es una persona que puede hacer muchas cosas, pero es que esas personas además se aburren rápidamente porque copan su necesidad, o sea, llenan su necesidad y se tienen que mudar a otra tarea o a otra cosa. Y por ahí, entonces empecé yo a ver un poco qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y encontré justamente eso. Dije, ya estoy cansada de este trabajo y me voy a otro, ya estoy cansada de este trabajo y me voy a otro, ¿no? Y así sucesivamente. Llegué a trabajar de todo, de cualquier cosa, porque además vivía en Madrid y cuando la crisis, ya en 2012, me mudé a Alicante y empecé a trabajar de cualquier cosa. Trabajé en una academia vendiendo cursos, luego trabajé, bueno, estuve 2 días de freganchina porque me echaron, me, me, me dijeron directamente que era muy lenta. No era lo tuyo. No, porque además yo me imaginaba, o sea, yo me imagino poniendo los platos en un orden específico. Poniendo los platos todos así, Yo me apilados de un solo imagino lado. también ahí, colocándolos ahí. Sí, y electrocutada porque un plato estaba más pequeño que otro, un tenedor diferente y ya estaba yo atacada y entonces no avanzaba, ¿no? Me quedaba como bloqueada, porque realmente la parte ejecutora no se me da mal, pero no es mi fuerte. Y yo eso no lo sabía. O sea, yo eso no lo tenía claro, por supuesto. Entonces ahí estuve un montón de trabajos y tal, hasta que volví de nuevo a una posición bastante correcta, digámoslo así, a nivel de trabajo. Llevaba la delegación del mercado anglosajón en la Vega Baja, en Alicante, o Muy sea, bien. toda la parte de los guiris, ¿no? Con Orihuela, toda esa zona hacia Murcia. Entonces estaba muy bien porque era una contratista de gas natural. ¿Y qué pasaba? Lo de siempre, lo de siempre. Que Es te como, aburrió. vale, venga, no sé qué, hago el mismo trabajo, no sé cuánto. Y ahí empezó también la necesidad esta absoluta de llevar el control en mi casa con mis hijos, esa marimandona que no podía realmente llevar el control de nada porque pasaba media hora yendo al trabajo. Entonces, cuando habían reuniones de cole, eran media hora de ida, media hora de venida, media hora una reunión, vuelta otra vez. Y entonces se iba encadenando una serie de cosas que me tenían loca, así directamente. Qué aburrida.
y muy aburrida. Hasta que decidí entonces, dije, mira, hay algo que no está funcionando, yo esta movida no la quiero, además de que necesitaba tiempo para mis hijos, o sea, necesitaba tiempo para trabajar con ellos y dije, hay algo que no está funcionando bien. Yo empecé a planear cosas, ¿no? Hacía unos super mapas mentales súper grandes de empresas inmensas que iba a crear, que mentira, que no las creaba. Y una vez yo diciéndole a mi hermana, es que tendríamos que hacer esto, aquello, porque yo creo que tal. Y ella me miraba como diciendo, que además es bioquímico, que no tiene nada que ver conmigo. Entonces me miraba como diciendo, esta no se conforma con la vida que tiene, este drama, esta oveja negra en la familia, no puede ser. Esto es un drama. Yo me imagino a mi madre, ¿no? Atacada diciendo, por favor, que se estabilice. Que pare ya. Si se va a mudar de país otra vez. Y de repente me dijo, pero tú no querrás algo como esto. Y entonces me mostró una página, bueno, de la escuela, una escuela de asistencia virtual y tal. Y yo, va a ser esto. Sí, yo lo sabía que esto era así. Yo mentira, no sabía lo que había dentro, pero yo solo sabía. Muy sabia de mí. Y nada, entré en la escuela y empecé a estudiar en verano, precisamente para coger el tiempo disponible de los pocos tiempo que tenía en verano y empezar a empatar, ¿no? A estudiar y en la noche y no sé qué, no sé qué. Y así fue estudiando. Cuando empecé a ver que aquello eran como 20 módulos, dije, esta es la mía, aquí todo es diferente, cada módulo es diferente. Entonces me sentí en mi salsa. Claro. Porque decía, ay, y esta tarea también. Y entonces iba picoteando un poquito de cada. Y esta tarea también, y esta tarea me gusta, y esta tarea también la voy a hacer. Y esta ya no me gusta tanto, ¿no? La de los vídeos, la del rollo, ¿no? Y entonces eso fue justamente el momento en el que realmente descubrí que realmente no tenía que buscar una vocación, que a lo mejor mi vocación es esa, tener muchas cosas que hacer, tener que ocuparme muchísimo el tiempo. Poder mandar sobre muchas cosas. Sobre un montón de cosas. Claro, entonces yo, al tener la necesidad de aprender un montón de cosas diferentes, las podía aprender todas y ya, claro, luego había que subir de nivel. Entonces ya fui especializándome y tal, que eso si quieres lo vemos luego. Sí, sí. Entonces, pero al principio fue eso. Esa búsqueda, muchas veces estábamos un poco enganchadas en el tema, deberíamos especializarnos y tal, incluso dentro de los estudios, ¿no? Dentro de la escuela de asistencia virtual hubo un momento en el que yo tenía la sensación de que me tenía que especializar. Y ahí tenía yo esa duda, ¿no? No necesariamente yo me tenía que especializar. A lo mejor podía hacer muchas cosas o a lo mejor podía estar por encima de todas estas cosas que se estaban haciendo. Pero claro, eso te lo da la experiencia, o sea, eso te lo da el tiempo. Claro. Porque sí. Conseguir de primera mano saber qué es lo que quieres hacer, pero es que imagínate, yo tengo como 30 años nada más pensando en que no sé qué es lo que quiero hacer. Como para llegar y encontrarlo en 3 meses, ¿verdad? Sí, suele ser bastante habitual esto que tú comentas, ¿no? Que te pasaba a ti, ¿no? Y que yo sé que, bueno, pues que con muchas compañeras con las que tú empezaste en la formación y sigue pasando, ¿no? O sea, hay alumnas que incluso antes de tomar la decisión de empezar a formarse ya me están preguntando a veces, bueno, pero ¿yo en qué me voy a especializar? ¿Sabes? Y es de, empieza primero a caminar, ¿sabes? O sea, primero conoce la profesión, aprende de las diferentes áreas, cuando empieces a aprenderlas vas a tener primero una visión, pero luego cuando empiezas a ponerlas en práctica dentro de un negocio, a veces la visión cambia. Yo he visto alumnas decir, pues estoy estudiando el módulo de copy y no me llama nada la atención y de repente empiezo a trabajar con un cliente que me pide copies y me lo estoy pasando pipa, porque al aplicarlo es diferente, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Pues fíjate, a mí ese tipo de cosas, bueno, yo siempre he sido muy técnica, ¿no? Tú lo conoces de toda la vida. Yo soy de estas mentes cuadradas, súper técnicas, y yo, si no está en una tabla de Excel,
tiene un algo que le falta. Tiene un detallito que le falta, ¿no? Sin embargo, a mí, por ejemplo, me gustaba el tema copy, que me parecía guay porque a mí me gusta escribir y tal. Y cuando entendí lo que era el copy, me di cuenta que no me gustaba escribir nada. O sea, ni media hoja, nada. Además, la venta persuasiva, ¿no? O sea, el copy persuasivo es una de las cosas que precisamente no es mi fuerte. Entonces empecé como a decir, pero esto que me encantaba ahora no me encanta tanto. Claro. Ahí, ¿no? Las redes sociales, ser community manager era lo máximo, ¿no? En ese momento, ¿no? ¡Guau! ¿Qué tal llevar todas las redes sociales? Perdona. Perdona y perdona. La única red social, y yo siempre lo digo, la única red social que es mi red social es LinkedIn. ¿Pero por qué? Porque es absolutamente encajonada en un proceso que es tan predecible y tan tremendo, ¿no? Ese tipo de cosas, sin dejar de disfrutar. Yo disfruto un montón toda la movida de las redes sociales y todo eso. Sin embargo, cosas que tú crees que te van a gustar, no te gustan. Y luego hay otras que tú dices, qué pereza. Estudiar Active Campaign, por Dios, me quiero morir. Pues de repente ves la luz. Sí. O sea, ves una automatización y dices, ¡qué maravilla! No, todo lo que sea lo más gráfico posible. Claro. Que la cosa yo creo que es transitar ese camino, ¿no? Y transitar con paciencia, que no todo se les tiene que dar a todas de la misma manera. Claro, es que de hecho es la idea. O sea, yo siempre abogo porque tiene que llegar un punto de especialización, pero es que para llegar a ese punto, efectivamente, como tú dices, hay que tener esa paciencia y hay que pasar por todo el camino. Hay que tocar todas las áreas y no solamente a nivel formativo, sino también a nivel práctico, dentro de un negocio, desarrollando esos servicios para clientes. Y entonces ahí es donde realmente empezamos a ver cómo brillamos en un área más que en otra, cómo realmente nos sentimos más satisfechas de realizando unas tareas que otras y que eso aporta mucho más en positivo, no solamente a nuestros clientes, sino a nuestro propio negocio, porque yo siempre digo que estamos aquí para disfrutar, para hacer algo por nosotras mismas. Pero que además es nuestro negocio. Eso es. No es el negocio de otro. A ver, eso hay que tenerlo muy claro y que todo el mundo se concientice de que nosotras somos un negocio. De por sí somos un negocio. Entonces, que nosotras seamos un negocio y que trabajemos con otra persona, que es muy importante enfatizar el nos hace descubrir etapas y cosas que nos gustan y que no nos gustan. Yo, por ejemplo, con un cliente a lo mejor le gusta cierta herramienta y yo me desenvuelvo perfectamente, pero con otro cliente a lo mejor no. Y que cada uno es de su padre y de su madre. Cada uno tiene una forma de hacer las cosas. Tú puedes ayudarle a que el proceso sea más correcto a la hora de ejecutarse para que sea más fácil para todos ejecutar el trabajo y quitarle menos tiempo al SEO de estar continuamente mirando y supervisando, revisando, pero además cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Yo he tenido clientes que usan Active Campaign y otros que usan MailChimp y otros que usan lo que sea. Entonces, ahí es donde tú ves que a lo mejor te gusta una herramienta, te gusta otra. Yo, por ejemplo, que soy súper fan de las herramientas, de repente entré en un negocio que le gustan todas las herramientas que dice AppSumo, que son maravillosas. Y yo... Y cada vez que vienen las ofertas de AppSumo digo, se acabó. A mí me pasaba igual con mi primer cliente, con Oscar, que era de, por favor, me daba ganas de llamar a su mujer y decirle, quítale la tarjeta, que van a salir ofertas de AppSumo nuevas. Pero tremendo. Es que vienen las ofertas de AppSumo, digo, se acabó. Esto va a cambiar. Otra vez. Tenemos herramientas que aprender. Fíjate, esto es otra de las cosas en las que yo hago mucho hincapié. Creo que la importancia realmente, bueno, cada persona tendrá su punto de vista, ¿eh? Este es el mío y tú. Estamos aquí para charlar y para que tú me des el tuyo, ¿no? Pero con respecto a esto de las herramientas, a mí me pasa que
O sea, yo lo que necesito es entender cuál es la forma de desarrollar un área de trabajo y por qué medio puedo desarrollarla. Y una Claro. vez que yo conozco el área, la domino y que puedo desarrollarla con una herramienta, me da igual la herramienta que me den. Voy a seguir sabiendo desarrollar ese área del trabajo. Efectivamente, es que ahí es a donde vamos. O sea, realmente nosotros no tenemos que poner el foco en la herramienta que me va a permitir hacer X. No, perdona, es el método el que te va a permitir hacer lo que sea. Es decir, en el momento que entiendes el método, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues yo voy a hacer no sé, enviar una serie, una cadena de emails que van a ir a y que entran tales personas y otros se van y otros los segmentan, etcétera, lo que sea, ¿no? Pues vale, pero ese método, ese proceso lo tienes que entender. Claro. Ya luego la herramienta es algo adicional, que es una cosa con la que lo vas a hacer, que lo podías hacer a mano. Por eso es que muchas veces es bueno escribirlo a mano, el proceso. Yo, por ejemplo, soy súper fan de los mapas mentales. Entonces yo eso lo tengo que hacer primero en un mapa mental, con flechitas o como te lo quieras poner, para poder entender qué es lo que tengo que hacer. Y luego de ahí en adelante, entonces buscaré la herramienta que mejor prestaciones me dé o las de Absumo. O sea, directamente. Porque no Pero, hay otra. claro, pero al final es eso, la herramienta es lo que te permite poner en práctica ese método que tú has aprendido a desarrollar. O sea, que me Claro. parece esencial que marquemos ahí esa diferencia. Esa puntualización, sí, es muy importante, porque de nada te vale conocer 20.000 herramientas, pero eso es que no sabes qué es lo que vas a hacer ahí. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues no lo sé, tendrás que entender primero cuál es el proceso y que tu cabeza lo entienda, porque no todos entendemos las cosas de la misma manera. Claro, sí, sí. Entonces, buscarte esa herramienta, yo creo que el mindset, o sea, la mentalidad es muy importante para desarrollar cualquier trabajo, el que sea, desde el que sea, incluso el de freganchina. Es decir, ahí tú tienes que saber exactamente qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y ya veré después cómo me las apaño. Pero si no tienes eso, si no tienes en la mente claro lo que tienes que hacer o qué se espera de ti que hagas, es que ni siquiera puedes proponer, porque te vas a quedar ahí. Claro, yo creo que lo que a ti te ha permitido además luego hacer como esa transición, ¿no? Que ahora nos contarás un poquito de ello, de terminar especializándote hacia el puesto de Project Manager, ha sido esa capacidad de trabajar durante un tiempo viendo cómo funcionaban esas diferentes áreas, cómo aplicar diferentes métodos de trabajo a través de la herramienta que fuera y esa visión global es lo que te ha permitido como dar ese siguiente paso, ¿no? ¿Te parece? Cuéntanos un poco cómo ha sido para ti esa experiencia. Sí, bueno, realmente se ha ido dando de una forma como muy natural, ¿no? O sea, este tipo de cosas, ¿no? Que tú de repente empiezas y dices, pues yo haría esto así y empiezas como a organizar, ¿no? ¿Por qué? Porque te sale la vena, porque te sale lo manimandón ahí. En plan, no, es que yo creo que, aunque le des la vuelta, pero la cosa es que yo a lo mejor lo que he hecho es de una forma como muy natural ir sopesando todos los procesos o eh, la cantidad de tareas que requiere un área en particular. Y de ahí en adelante, entonces, tener esa vista de pájaro, ¿no? Una vista como que más arriba. Y entonces esa vista global, a lo mejor de todo el negocio con cada una de sus áreas, porque ya las he tocado prácticamente todas y las que no, me meteré yo también. Lo que lo que he hecho yo es llegar a posicionarme en ese punto, ¿no? En el de, tengo una visión global de todo el negocio, sé qué cosas hay que hacer en cada una de ellas y entonces ya yo las puedo delegar o las puedo organizar. Sí. Y en el momento en el que Antonio y yo al principio pues trabajábamos con otra persona y tal, de repente hubo un punto en el que tuvimos que ampliar equipo y en ese momento fue cuando realmente nos planteamos, bueno, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Porque no todos podemos opinar a la vez, no todos podemos decir a la vez. Y levanté la mano y dije, yo puedo mandar. A mí se me da bien. Y entonces fue cuando me di cuenta realmente de que
ahí era donde estaba De que será tu hueco, claro. Claro que era mi hueco, que era mi hueco. Por supuesto, también es verdad que empecé a formarme como project manager, aunque yo ya traía experiencia porque había sido llevado algunos proyectos de museografía, con lo cual, Claro. por supuesto, yo ahí no tenía problema a la hora de toda la gestión, digamos, de una exposición de un museo, que requiere muchísimo trabajo e interviene mucha gente. O sea, ahí no pasaba nada, pero yo creo que ese tipo de cosas se van dando de una forma muy natural. ¿Sabes? Claro. En el momento en el que vas, yo qué sé, vas viendo un proceso y dices, bueno, yo lo organizaría de esta manera, de esta manera, de esta manera, y entonces lo que haces es ayudar en realidad. Así como la asistente virtual ayuda ejecutando tareas, Eso es. un project manager ayuda planificando las tareas que se ejecutan. Claro. Y entonces termina siendo ese enlace maravilloso, que digo yo que es maravilloso, entre lo que quiere el SEO para poder bajarlo a tierra, porque no olvidemos que una persona que tiene un negocio, pues por momentos tiene ideas un poco que no sabe muy bien cómo aterrizar y todo esto, pues todo eso lo aterrizas y además entonces distribuyes el trabajo. Nosotros actualmente en el trabajo donde estoy tenemos 2 asistentes virtuales y para mí es maravilloso porque yo ya he pasado por ahí. Claro. Yo he pasado por ese proceso. Entonces Claro. yo ya sé lo que tengo que contarles a ellas y me apoyo además en ellas, que son mis manos derechas, para todo lo que haya que hacer. Encontré mi hueco a mandar. Por fin me di cuenta de que sí tenía vocación de Bueno. organizar y de estructurar. No tanto de mandar, ¿no? Porque mandar es una palabra que a veces se utiliza con un término bastante despectivo y no es eso. Yo pienso que es más organizar, allanar el terreno de los demás. Claro. Y a lo Sí. mejor hacer de escudo también. Hay momentos en los que haces de escudo porque caen cosas que te las quedas tú para que ni afecten al SEO ni afecten al resto del equipo. Entonces te las quedas tú y tratas de manejarlas o de controlarlas, ese tipo de cosas. Es lo que ahora mismo pienso yo que... Y fíjate que ahora estoy cómoda, ya no me quiero mover mucho, o sea, ya no me quiero buscar otro trabajo. ¿Cuánto tiempo más o menos te ha llevado a ti esa transición, Silvi, desde que tú empezaste a trabajar con este cliente en concreto, con Antonio, que yo creo que fue de los primeros, así que cogiste ya en serio cobrando, ¿no? Sí, bueno, yo comencé a trabajar, bueno, al principio comencé a hacer unas licitaciones para personas que tienen negocios digitales que necesitaban entrar en los ayuntamientos y tal, para concursos, ¿no? Como había hecho muchos concursos a la hora de, cuando tú haces una exposición de museografía, todo se presenta por concursos porque los museos son del Estado, con lo cual tienes que concursar. Y toda esa Vale, sí, ya entiendo. documentación, toda esa burocracia, todo ese rollo, ya yo más o menos lo tenía en la cabeza. Empecé con ello, luego hice el mentoring, un mentoring donde hice prácticas y mi primer cliente así, digamos, más formal fue David Alcaraz, una persona que trabaja con personas altamente sensibles. Ahí estuvimos unos cuantos meses trabajando y tal. Y con Antonio comencé en abril. Pues yo creo que en 3 meses ya había Prácticamente ya levantado estabas, la ¿no? mano, vamos. Claro, pero fíjate, ¿no? O sea, es como, me parece que es como el proceso más natural. Tú habías empezado en verano del 2019, Sí, 20, 20, no, 18. 18. Eso es, del 2018 empezaste la formación como asistente virtual. Yo Uh-huh. recuerdo que luego después efectivamente te sumaste al programa que hicimos de mentoría, donde habían unas prácticas incluidas dentro de un equipo, que fue donde empezaste a colaborar con David Alcaraz. Sí. Y terminamos las prácticas, pues eso, yo creo recordar que fue en marzo, abril aproximadamente. Empezaste a trabajar con Antonio y en En unos marzo. 4 meses ya trabajando como asistente virtual en un par de negocios, fuiste capaz de, después de haber puesto en práctica, ¿no?, todas esas tareas implícitas de la profesión, darte cuenta de hacia dónde tenías esa tendencia tú de seguir caminando, de seguir avanzando. Yo siempre digo que la asistencia virtual al final, para mucha gente,
igual es el lugar donde llegar y quedarse y sentirse cómoda y es perfecto. Pero yo veo que hay otras muchas personas que la utilizan como un vehículo, que les permite descubrir hacia dónde dirigirse dentro de todo este mundo de las nuevas profesiones digitales, de los negocios online y toda esta parte. ¿Qué piensas respecto a eso? Es que de hecho, si no hubiese sido asistente virtual, no hubiese entendido claramente, no hubiese visto claramente cuál era realmente mi goal, mi meta. Sí. No lo hubiese visto, porque si no, no hubiese tocado todos los palos para saber hacia dónde me dirigía. Claro. ¿Vale? Entonces yo básicamente siempre agradeceré ser asistente virtual en un principio, porque es que ha sido la puerta de entrada a descubrir realmente dónde me quería posicionar. Además de eso, yo creo que ser asistente virtual te dota de una cantidad de herramientas, no solamente técnicas, es que la cantidad de herramientas que tienes que tener de empatía, de trabajo, de mentalidad, de conocer el sector, de compañerismo, de lo que sea, de lo que tú te quieras imaginar, es muy, muy importante, cosa que no se ve específicamente en ciertos sectores como muy especializados, ¿no? Si, por ejemplo, pues eres trafficker, si eres, no sé, de ventas, eres de ventas, si eres tal, ¿no? Entonces yo creo que ahí tú tienes como un abanico más amplio. Si no pasas por ahí, difícilmente, es muy difícil que una persona llegue directamente a ser, bueno, yo me voy a reinventar, pero voy a ser project manager. Bueno, puedes, por supuesto que puedes. Sí, habrá gente que lo encuentre de manera directa, pero yo creo que para gente como tú y como yo, ¿no? Que nos sentimos con esa multipotencialidad, sin una vocación clara, que llevamos muchos años de nuestra vida buscando qué hacer, la asistencia virtual nos permite explorar tantas cosas al mismo tiempo que luego nos permite, pues eso, ¿no? Como poder asentarnos y desarrollar algo concreto. Exacto. Es así, justamente es así. O sea, no habría otro, yo pienso que no tendría otro camino, o sea, porque de hecho ya era project manager de forma offline y sin embargo no estaba conforme con él. ¿Sabes? Estaba ahí en plan, sí, bueno, pero, ¿no? Es eso, cuando realmente empiezas a descubrir eso, tampoco, no te voy a decir, voy a descubrir el propósito de mi vida, a ver, que yo con las cosas menos mentales, con las muy espirituales me llevo un poco peorcito, ¿no? Entonces, yo lo del propósito y el tal me parece muy guay, todo eso, y yo lo respeto muchísimo, por supuesto. Cada quien con su forma de ver la vida, pero que para mí es muy importante que sea tangible, visible, que yo pueda sentir que lo que estoy haciendo es el camino en el que estoy. Porque de hecho, incluso con mis hijos, yo tengo ahora, bueno, los planes, ¿no? De un negocio ya de forma más personal y este negocio es básicamente lo mismo, es organizar, es estructurar, es no sé qué. Un poquito. Claro. Pero está ahí. Entonces, ese punto en común yo no lo veía en ninguna parte porque además lo único que veía era el típico, no eres conformista, todo el tiempo, sabes, la culpa. Llevas siempre la culpa de nunca voy a encontrar mi vocación. Por ejemplo, en mi caso particular, mi hermana es bioquímico, pero es bioquímico a lo mejor desde que nació. Es decir, eso le gusta y ya está. Y yo no. Claro. Y entonces te quedas como diciendo, jo, es que yo la verdad es que... Sí, es como parece que vengo con una tara, ¿no? Como que me falta algo. No hay nada que me apasione, realmente no sé qué. Entonces todo el mundo busca su pasión y todo el mundo busca descubrir su pasión por lo que sea, ¿no? Su pasión por la enseñanza, su pasión por el no sé qué. Y yo con múltiples pasiones sin poder decidirme por una. A ver, ahora quiero que nos hables un poquito de esto que has comentado de tu proyecto personal, pero antes te voy a lanzar una pregunta que dejan por aquí para ti. Sí. Dice, buenas noches, mi pregunta para Silvi es, ¿qué ha contado más en tu experiencia como project manager? ¿Tu formación anterior a la de asistencia virtual o tu forma de ser, tus puntos fuertes de tu personalidad? Yo creo que
fíjate lo que te voy a decir. Yo estudié ingeniería, pero en ingeniería nunca, por muchas materias que veamos, que a mí me parece muy bien la educación reglada, la formación reglada, me parece muy correcta, ¿vale? Pero a mí no me enseñó ingeniería a ser project manager. O sea, Claro. no. Que luego yo fui descubriendo poco a poco por la experiencia, pero es una cuestión de mentalidad, o sea, es una cuestión de hacerle caso o realmente visualizar en qué eres bueno. No es una cosa que me lo haya dado la asistencia virtual o la ingeniería o los posgrados uno, 2, etcétera, etcétera. Fíjate cuántos estudios tengo, pues tengo títulos para regalar, pero eso realmente me ha llevado en realidad a ser lo que soy ahora como project manager, no, es una cuestión de mentalidad, es lo que se te da bien. A lo mejor, fíjate, ser ingeniero en diseño industrial yo debería saber dibujar maravillosamente bien, pero es que yo ni un lápiz. Eso sí, ponme una tabla de Excel, ¿ves? Es una cuestión de mentalidad, ¿no? No Claro. sé si responde a la pregunta, pero no tiene tanto que ver con la formación. Si antes, por haberme formado de forma arreglada, hubiese sido mejor asistente virtual o por no haber sido, estudiado para ser asistente virtual. Yo creo que es un compendio de una cantidad de cosas, ¿no? Y un project manager, específicamente un project manager, tiene que tener una visión como muy global, como muy amplia, como muy de amplio espectro. Entonces, no es tan fácil conseguirlo en una carrera muy específica. Claro. Es lo que yo creo. A ver, por aquí te hacen alguna pregunta más. Dice, hola Esther y Silvi, buenas noches. Yo quería preguntarte cómo hiciste para organizarte desde el principio con tanta información nueva. Buena pregunta. Cuéntanos cómo fue para ti la experiencia Bueno, de ese chaparrón de información que es al principio. yo he sufrido de todo, porque además en mi casa, o sea, en mi vida particular, yo tengo dos niños que tienen altas capacidades ambos, con lo cual el chorreo de información es absolutamente bestial en la casa. Entonces hay continuamente un estímulo, ¿no? De una gran cantidad de información y es muy complicado muchas veces llevarlo. Pero precisamente por esa mente un poco más analítica, más de no sé qué, yo lo primero que empezaba a ver era el tema productividad, necesito organizarme porque si no, no me puedo organizar con los niños, con esto, con aquello, hasta llegar al punto de friquismo de que, por ejemplo, mis hijos utilizan Kanban Flow para hacer los deberes. Lo recuerdo, cuando me contabas aquello era como de, oh, ¡qué guay! Porque nosotros tenemos organizado el asunto Claro. y esa fue la única manera. Sí, es verdad que sufrí la infoxicación típica de siempre. Y además me pasa ahora continuamente más con las redes sociales. O sea, tengo la sensación de que me infoxico. Entonces yo en esos momentos lo único que hago es parar, porque no necesito saber tantas cosas. ¿Para qué las voy a saber? Claro, Y efectivamente. luego hubo un tiempo en el que me pasaba porque me metía en todos los trainings gratuitos los hacía. Y entonces yo decía, ¿de verdad? O sea, ¿realmente voy a comprar esto? No, pero yo me voy a meter en esto porque tengo que saberlo. Porque tengo que saberlo porque me voy a quedar detrás. Pero si es que no te vas a quedar detrás, porque nadie hace las cosas como tú. O sea, todo esto en conversaciones lloronas delante de mi marido y tal, que me decía, pero no te preocupes, que no te vas a hundir. Porque también no te creas que el hecho de tú ser un negocio y todo eso, llevarlo para ti mismo es una carga. Es decir, poderlo compartir en familia también es muy importante. Claro. Porque sin ese apoyo, lo tienes claro. O sea, te vuelves loco de tanta información. Así que yo recomiendo, desde mi punto de vista, que en el momento en el que tú tengas la sensación de que te estás infoxicando, lo pares. Porque la información va a estar ahí, siempre. Siempre va a estar ahí. La gente va a seguir sacando cosas, la gente va a seguir haciendo lo que crea que tiene que hacer y tú tendrás un puesto en la vida, porque nadie lo va a hacer como tú. Entonces, en ese momento en el que te veas que ya no puedes más, corto y cierro, o sea, ya Claro, pago. eso Hay que es. saber parar, porque si no vivimos continuamente informándonos y no hacemos nada. Claro. Y menos gente perfeccionista que aguanta ahí.
Yo lo complementaría con una cosa también lo que comentas, corrígeme si tú lo ves desde otro punto de vista, ¿vale? Pero me parece que también es importante, o sea, porque cuando llegamos a esto, precisamente porque vemos que hay como 1000 frentes, ¿no? No ponemos el foco en una sola cosa, ¿vale? Entonces, descubres la asistencia virtual, pero claro, la asistencia virtual tiene como muchas patitas, muchas ramas, entonces tú quieres saber de todas esas ramas y más allá, ¿no? Entonces, creo que es importante que vayamos una por una, que pongamos el foco cada vez en una sola cosa y que va a dar tiempo a aprender un poco de todo, pero que le demos como el espacio, ¿no? A cada cosa. Por eso parece una tontería, pero hay herramientas para tirar para el cielo de planificación. Y yo soy de las que usan, es decir, yo me despierto y en lo que abro Google, lo primero que hago es poner mi calendar. Y en mi calendar tengo una cantidad utilizo mucho el block timing. Bloqueo todo. Así, bloqueo hasta el gimnasio que no voy. O sea, yo le pongo ahí de 6:30 a 7:30 gimnasio, aunque yo no vaya. Y después empiezo a mover con la manito de un lado para otro, ¿no? En plan, y dejo espacios vacíos precisamente para eso, para no verme en el agobio. Claro. Y poner el foco, por supuesto, en una sola cosa. Para eso hay herramientas, pero bueno, de todas las habidas y por haber. Y yo creo que uno tiene que ser consciente de que no puedes llegar a todo. Por mucho que tú creas que puedas, sí. Es que no puedes. Sí. Es que no puedes, porque los superhéroes solo están en la película. Eso es, efectivamente. El síndrome de Superwoman es una mierda también. No, y muchas veces el hecho de tener la capacidad de ser multipotencial, es decir, de tener la capacidad de poder hacer muchas cosas, te engaña la mente y te crees que puedes con todo. Y fuerzas la máquina, ¿verdad? Fuerzas la máquina. Y las caídas son gordas, porque una persona que puede hacer una cosa y cae, bueno, se despierta al día siguiente y no pasa nada. Pero entonces entra la baja resistencia a la frustración, el perfeccionismo, yo debería poder con esto y con todo lo demás, ¿cómo es posible que yo no lo pueda hacer? No en plan chulo, que quiero decir, sino en yo tengo la capacidad para hacerlo y no lo hago. Sí, en plan machaque. Sí, en plan machaque. Y ahí es donde la mente te puede jugar malas pasadas. Hay que tener cuidado con esa parte, ¿cierto? Bueno, ya llevamos aquí un buen ratico charlando, la verdad es que es un placer compartir contigo y estaría mucho más, pero me apetece mucho que no cerremos esta entrevista sin que nos hables de tu propio proyecto, de tus sueños, ¿vale? Porque al final yo siempre digo que todo esto es un vehículo para alcanzar la vida que deseamos vivir y que, bueno, pues vamos experimentando pues diferentes cambios de vehículo, ¿no? Y que vamos probando cosas nuevas, algunas nos hacen sentir más cómodas que otras, pero siempre hay como un sueño, ¿no? A medio o corto plazo, algo que queremos hacer, que sentimos que nos va como a aportar ese estilo de vida que hemos venido a buscar a este mundo de los negocios digitales, de la asistencia virtual y todo. ¿Cuál es ese sueño de Silvi? Pues mira, yo creo que para mí, antes que la parte de yo quiero alcanzar este estilo de vida, yo realmente, a nivel económico, ¿no? Quiero decir, yo quiero alcanzar, o sea, para mí es importante que mis hijos estén perfectamente preparados para la vida que vayan a vivir. Cualquiera que elijan, ya me da bastante más igual que elijan lo que quieran, ¿no? Por eso de la flexibilidad y tal. Bueno, yo igual los voy guiando, ¿no? Ahí un poquito de mano también. Pero sí es verdad que para mí es muy importante que ellos tengan herramientas suficientes. Y para mí esas herramientas pasan por eso, por tener herramientas para gestionarse emocionalmente, para gestionarse a nivel educativo. Yo siempre tengo una sensación agridulce con la educación tradicional. Siempre he pensado, y vengo de una familia donde evidentemente tenías que traer el título y ponerlo en la pared de la casa. O sea, esto era así. No podías hacer otra cosa. Y tienes que llevarlo y ya. Vale, entonces, bueno, sí, yo creo en la educación, digamos, reglada, también en la educación ahora, pero creo que las herramientas que utilizan son tremendamente arcaicas desde mi punto de vista y yo necesitaba que ellos entendieran que yo me puedo gestionar
con mi capacidad organizativa y tal, y yo eso poder ofrecérselo a ellos. Entonces, ahora mismo tengo 2 adolescentes, uno de 15 y uno de 14 años, casi 14, y por supuesto era el caldo de cultivo perfecto. Es decir, y 2 niños con altas capacidades que van a la clase y se aburren directamente porque dicen, perdona, uno quiere ser físico cuántico y el otro historiador a esa edad. Entonces, claro, dices, ¿yo qué hago? Bueno, lo único que puedo hacer es ayudarlos de alguna manera estableciendo estrategias y cosas que los motiven. Y de ahí nació el negocio este que va a salir a la luz en algún momento que pueda, tenga tiempo y termine de... Aquí un hueco en tu time blocking. De sacarlo del horno, es verdad, fíjate, en casa herrero, cuchillo de palo. Donde lo que intento y lo que enseño se llama indomablesconcausa.com. Es una web donde yo lo que pretendo es ayudar a padres que necesitan que sus hijos se gestionen y a dotarlos de herramientas para que se gestionen. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se pueden gestionar con la cantidad de herramientas. Lo primero es que ellos necesitan el móvil en sus vidas y necesitan la tecnología. Lo hemos demostrado. Ahora las clases son online, ahora los coles están no sé qué. Todo lo que parecía imposible, ¿eh? Todo lo que parecía que era una madre loca que juega videojuegos y que tiene a sus hijos pegados a las pantallas, mi hijo no juegue con las pantallas, perdona. O sea, ¿ahora qué vas a hacer? Entonces, ahí es a donde realmente yo quería llegar, dotar a todos los padres que no pueden controlar y que les gustaría ayudar a sus hijos a gestionarse mejor, sobre todo adolescentes, que en mi caso muy particular, primaria, adolescentes de la ESO, enseñándoles herramientas, mapas mentales, enseñándoles una cantidad de pequeñas técnicas que me han ayudado a mí a poder lidiar con 2 geniecillos en casa y que se puedan gestionar de una forma óptima y que estén motivados. Entonces, ¿qué pasa? Que volvemos a la de siempre. Organizar, estructurar y mandar. Y controlar. Pero bueno, he descubierto eso, ¿no? Hombre, claro, ya tienes mucho camino avanzado. Que eso no se me da mal y que a nosotros nos ha funcionado muy bien. Qué bueno. Es decir, si te contara el periplo de mi vida con los niños sería tremendo, porque bueno, ambos son muy particulares, etcétera, etcétera, y hemos tenido que lidiar con una educación muy gráfica, muy visual, muy no sé cuánto. Entonces, toda esa experiencia es la que he querido yo agrupar en ese proyecto. Qué bueno. Para poder ayudar a estos chicos que ahora han tenido que verse y deseárselas, sobre todo los padres, Esther, porque imagínate un padre que no domine las nuevas tecnologías, ¿cómo pones a un niño a hacer deberes a través del ordenador? Sí, sí, sí. O sea, eso era urgente y necesario que alguien lo dijera, porque es que no, pero de repente nos ha pillado el tono y nos ha tocado. Entonces yo creo que ese es un buen punto para ayudar. A lo mejor me hago un espacio para sacarlo. Hombre, claro, por favor. Yo acabo de poner que la verdad es que no conocía el nombre de la web y he ido a buscarlo y vamos, yo te invito, tú sabes que yo también soy una madre que aboga por una educación diferente. Mis hijas son más pequeñas y todavía tienen ahí un recorrido por hacer, todavía me queda hasta llegar al punto en el que estás tú, de mucho acompañamiento que hacer con ellas, pero me parece admirable, siempre me ha parecido. Yo recordaré siempre la primera vez que nos vimos en persona, que cenamos una noche en Valencia, y cómo hablábamos, ¿no? Un poco y cómo compartías, cómo aplicabas con tus hijos en el día a día de todas estas herramientas que estabas aprendiendo, y a mí fue algo que, bueno, en aquel momento me pareció súper admirable y que de verdad ahí había un brillo, algo que podía salir, que podía ayudar a muchísimas personas. Así es que... Sí, yo creo que es muy necesario, o sea, nosotros directamente o les dejamos el mundo preparado o lo tienen crudo. Sí. Y según sigamos como vamos, crudo. O sea, crudo directamente. ¿Por qué? Porque
No va a cambiar la ley, no va a cambiar el sistema educativo tan rápido. Ahora mismo nos ha pillado el toro y es que las plataformas no están preparadas. Bueno, hay un pifostio que no veas. Entonces, si ellos pueden bajar un poco su estrés y bajar un poco la ansiedad que le puede producir a un padre y a un hijo a la vez, porque es que además, si un niño se pone nervioso porque no quiere hacer los deberes, no sé qué, el padre se pone nervioso, toda esa energía allí Sí, se genera. es un caldo de cultivo pero para un pollo mayúsculo. Claro. Y claro, sin amigos con los que decir, chatear o hablar, es que ahora mismo lo tienen un poco complicado. Por eso creo que ayudar tanto a padres como a hijos es muy importante. No solamente a los niños en particular, pero a los padres también. Porque muchos necesitan saber sencillamente 4 estrategias sencillas. Claro, una guía que les ayude en Una ese... guía que le diga, mira, vais a trabajar 25 minutos. A los 25 minutos se cansan porque su razonamiento cognitivo se cansan, se agotan. Pues en esos 5 minutos extras, cuéntame un chiste, dime un meme, vamos a hacer un no sé qué. Claro. Y volvemos otros 25 minutos, cronometrados, no sé cuánto. Esas mini tonterías que parecen como de... Siempre mi madre me dice, es que eres súper inflexible. Y yo, es que no estás entendiendo que esto funciona así. Pero ese es otro tema. Claro. Es que si vamos a mentes que tienen como unos hábitos instaurados y unas creencias instauradas de una manera determinada, se hace todavía más difícil, ¿no? Pero sí. Bueno, yo creo que entre pues las personas de nuestro entorno, en edad de ser ahora padres, madres de esas niñas, niños, adolescentes que están viviendo toda esta transición tan brutal que va a haber en los próximos. Si ya ha habido un cambio y una transición brutal en la última década, o sea, creo que lo que viene por delante pues va a ser tremendo, y el poder ponerles a su disposición. A mí me pasa que mi hija, desde que yo empecé también con todo esto, son más pequeñitas, pero ya cuando yo empecé, que Dana tenía pues unos 8 o 9 años, cuando yo estaba empezando a formarme, Dana me decía, mamá, ¿y yo podré hacer eso mismo que haces tú y estudiar contigo eso y trabajar contigo? Exacto. O sea, tienen ya una visión diferente, sí. Claro, y además es que se convierten en grandes aliados. Sí. O sea, yo me acuerdo cuando tenía que grabar algún vídeo, lo primero que hacían era decirme, ni se te ocurra pantalla vertical. O sea, ni se te ocurra, mamá. O sea, no. Daban consejos y todo. O a veces me ha pasado que a lo mejor pasan por aquí por detrás y me ven hablando con Antonio y tal, o ven un directo de alguien y dicen, lo hace bien, sí, bueno, mala iluminación y tal, pero bien. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos están más preparados que nosotros. Sí. Nosotros estamos creyendo, un padre normal diría, ¿por qué pasas 20 horas en el WhatsApp? O en el YouTube, por ejemplo, que es la nueva televisión de los chicos. Claro. Es decir, tú no ves a un niño, a un adolescente viendo la televisión. Tú ves a un adolescente viendo YouTube. Y en YouTube puedes aprender lo que te dé la gana. Lo que sea, sí. Entonces, utilízalo. No ha existido nunca una democratización sobre la cultura como la que hay en este momento gracias a Internet. Y yo esto es algo que siempre digo y, vamos, o sea, yo le doy las gracias al siglo XXI por todo lo que nos está aportando y por todo lo que nos queda todavía por aprender y por ver. Que demonizamos el acceso al Internet por costumbre. Es eso de, no, yo hasta los 10 años mi hijo no va a utilizar el móvil. ¿Estás seguro? Y en un restaurante, ¿qué le das? Para que deje de gritar. Una tablet, ¿no? Un móvil. Entonces, jugamos un doble juego que realmente no nos beneficia. Es eso de, no, yo no le voy a dejar las máquinas. No van a esto, no van a aquello. Pero a lo mejor si le vieras el lado positivo, y no te digo que no sea con control, porque nosotros tenemos unos horarios que seguimos a rajatabla para jugar, para descansar la vista, para descansar los ojos, para no sé qué, para no sé cuánto, para todo. Pero utilizado en el buen sentido,
seguramente le sacarías mucho más partido a estar en contra, porque eso te genera a ti incluso más desasosiego. Claro. Es que está todo el día pegado a las máquinas. Bueno, pero a lo mejor está aprendiendo algo bueno. Puede ser. Entonces, esas herramientas yo creo que hay que sacarlas adelante para que la gente, para que los padres estén más tranquilos y ellos aprendan a gestionarse bien. Qué bueno. Pues yo te invito a que rescates algunos bloques de tiempo para ir poco a poco echando a rodar este proyecto tan chulo, porque realmente creo que puede aportarnos un montón a un montón de familias. Pues bueno, creo que vamos a ir despidiéndonos. Solamente te voy a hacer una última pregunta y ya cerramos, que estamos cerca de la hora ya. Y bueno, es una pregunta que siempre me gusta hacer, que ya te la hice cuando te hice la entrevista a dos, la entrevista a equipazos, pero bueno, vamos a ver ahora si le das otro punto diferente. Si pudieras darle un consejo, contarle un secretito así a la Silvi Quevedo de hace 2-3 años, antes de iniciar todo este camino, ¿qué es lo que le dirías? Que no pasa nada por no encontrar tu razón de ser en la vida. A ver. No, es que sufrimos mucho, Esther. O sea, nos machacamos a nosotras mismas. Y realmente no había necesidad, ¿sabes? En algún momento iba a salir. Y yo le diría eso, le diría, pero no te preocupes, que no pasa nada, que el mundo no se va a acabar porque tú no sepas cuál es tu destino en la vida. Claro. A lo mejor tu destino es tener muchos destinos, así como países, ¿no? Sobre todo personas como yo, que somos inmigrantes. Chica, que no pasa nada. Si no puede ser, bueno, vamos a otro país, pero a ver, yo creo que le diría eso. Le diría que dejara de culparse tanto, en plan, es que no sé qué voy a hacer, es que entonces soy malagradecida. Dejar de machacarse, porque no tiene sentido. Que le pegáramos fuego al látigo, ¿no? Totalmente. El látigo para adelante, pero para atrás no, para la espalda no. Esto ha sido muy buena. ¡Hombre! Bueno, compañera, pues muchísimas gracias. Muchas gracias de corazón por este ratito. Siempre es un placer compartir. A ver cuando ya nos quitan todo este rollo y podemos darnos un abrazo de verdad, que hace mucho que no nos vemos. Claro que sí. Y podemos compartir ahí un ratito en persona de charla. Chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias, compañera, por escuchar este episodio. Si crees que esta información puede ayudar a otras personas, compártelo. Recuerda que estoy al otro lado para ayudarte en tu camino hacia la asistencia virtual. Escríbeme para cualquier cosa que necesites a aloha@estermayor.com.